Bendiga, amados amigos y amigas, hermanos, hermanas que nos ven hoy en esta hermosa noche. Hoy quiero llevarlo a la palabra de Dios, quiero compartirle una porción de la palabra. Hoy lo quiero llevar a esta historia que nos narra aquí las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Como todos sabemos, en este canal internacional de Tucac TV, estamos celebrando el mes de la Biblia. Y es por eso que hoy lo quiero llevar a esta historia. A esta historia que está en el Evangelio de Marcos 5, en su versículo 36. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vamos a elevar una oración para ponernos en las manos de Dios. Soberano y amoroso Dios, Jehová de los ejércitos, en esta hermosa noche, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, nos guíe, Padre, para poder compartir esta porción de tu palabra, Señor, a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan a través de este canal Tucac TV Internacional. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, le pedimos que usted nos guíe con su Espíritu Santo, Señor, para que toda palabra que se diga en esta noche que salga de mi boca sea palabra suya y no de hombre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amados televidentes, escuchas, como yo le comenté al inicial, ¿verdad? Vamos a hablar de un hombre. Dice aquí el versículo que acabamos de leer, que era un principal de la sinagoga. O sea, estamos hablando de este personaje. Si usted lo lee a partir del versículo 21, este principal de la sinagoga se llamaba Jairo y tenía una hija de 12 años, ¿verdad? Pero su hija estaba enferma, y a pesar de que él tenía una posición, ¿verdad?, en la sinagoga, tenía dinero, tenía todo lo que un influyente puede tener. Pero no, aún así, si nosotros seguimos leyendo más adelante, ¿verdad?, le dicen, vinieron de su casa y le dicen: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Entonces, amados hermanos, amigos, Jairo no era cualquier persona. Dice la palabra de Dios que era el principal de la sinagoga. Aún con su prestigio, ¿verdad?, aún con todo su dinero, no pudieron salvar a su hija. Pero él tuvo que reconocer verdaderamente, ¿verdad?, dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar lo influyente que era, para que reconocer que el Señor Jesús solamente podía ayudarlo. Porque ni su religión pudo salvar a su hija, ni su influencia que tenía en la sinagoga. O sea, era un hombre importante. Y si seguimos leyendo más adelante, dice que su hija murió. Pero hoy el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros que hay problemas que te recuerdan que por más que tengas todo, por más que tengas influencias, por más que tengas un alto prestigio, una buena economía, necesitas a Jesús. Aunque tú tengas todos estos lujos, amados, necesitamos a Jesús. Y Jairo hizo lo más sabio que un padre pudo haber hecho por un hijo. Dejó su orgullo y buscó a Jesús. En el versículo 21 dice que se postró, que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Aquí vemos cómo Jairo, este principal de la sinagoga,
Dejó su orgullo, dejó su vanidad, dejó su influencia que tenía y reconoció que solo Jesús lo podía ayudar. Y como el Señor Jesucristo nos conoce y el Señor Jesucristo vio que verdaderamente Él se había arrepentido, Él había dejado la vanidad, el orgullo, dice la palabra de Dios que fue con Él a su casa. Pero también nos habla la palabra de Dios que camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Esa fe que Jairo había conseguido estaba siendo atacada por un enemigo. Y hasta el día de hoy ese enemigo nos sigue atacando nuestra fe. ¿Y cuáles son eso que ataca tu fe? Las malas noticias, las voces equivocadas y la gente que todavía no ha creído, la gente incrédula. Y hoy, amado hermano, en estos minutos que te quiero compartir esta palabra de Dios, Dios nos va a enseñar cómo blindar nuestra fe para ver el milagro. Tu fe, amado hermano, será probada con malas noticias. A veces estamos enfermos, ¿verdad? Y no sabemos que esa enfermedad es de muerte. Y lo sabemos solamente cuando vamos al doctor y nos hacen análisis, nos hacen estudios. Y los resultados salieron que pues tenemos una enfermedad terminal. Esas son las malas noticias que pueden perturbar tu fe. Esas malas noticias que te dicen que tu hijo ya no tiene solución. Esas malas noticias que te dicen que tu hijo no va a dejar la drogadicción, que tu hijo no va a dejar el alcohol. Aún así nosotros tengamos una posición, amado amigo, amado hermano. Tengamos un buen puesto en un trabajo. Tengamos un buen negocio, tengamos un buen estatus dentro de lo social. Pero si no reconocemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, no tenemos nada. Yo sé que usted se ha sentido a veces mal con esas malas noticias y lo poco que ha creído en Dios. Esas malas noticias ya no lo hacen creer. Pero hoy el Señor, el Creador de los cielos, de la tierra y del mar, y de todo lo que ello habita, hoy nos quiere decir que solamente, así como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Solamente es creer para ver. Porque nuestra fe no necesita ojos, nuestra fe debe de ser ciega. Yo no sé cómo esté pasando en estos días de su vida. Si tienen algún familiar enfermo, un hijo que está en la drogadicción, en el alcoholismo, y no han podido hacer nada. Usted ya lo ha llevado a centros de reclusión, esos llamados AA, ¿verdad? Usted lo ha llevado ahí, lo han tenido por 3, 4 meses, hasta medio año, y no ve solución. Pero hoy el Señor le dice a usted también, no temas, cree solamente. Pero para poder creer necesitamos dejar el orgullo, necesitamos dejar la vanidad. Eso que nos está estorbando para llegar a Jesús. El día de hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestra mente, nuestro cuerpo. Pero solamente es creer, así como dice su palabra. Usted se puede imaginar cómo sintió Jairo cuando de su casa vinieron y le dijeron, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Yo no sé usted cómo se ha sentido cuando le han dado esas malas noticias. Para aquellos hermanos que se congregan y luego vienen las malas noticias y que ya está la enfermedad terminal y que uno de sus seres queridos ya partió con el Señor, luego nuestra fe es perturbada. Pero hoy el Señor nos dice solamente, cree. Así como Jairo se sintió cuando le dijeron que su hija está muerto,
Así a veces nos sentimos cuando nos dicen las malas noticias, ¿va? Lo poco que hemos creído se va desvaneciendo. Pero este hombre no hizo caso de lo que le dijeron. Él siguió creyendo. El enemigo quiso perturbar su fe, pero él siguió creyendo. Él siguió creyendo que solo el Señor Jesús le pusiera las manos a su hija, sanaría y se salvaría. El enemigo, amado amigo, amado hermano, siempre va a usar malas noticias para hacerte creer que es tarde, que ya no puedes más, que ya dejes de orar, que ya no sigas ayunando, que tu caso ya es un fracaso, que tus hijos ya no tienen solución. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú creas. Pero en Cristo Jesús hay salvación. Porque dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero debemos de entender una cosa. Una mala noticia solamente es un informe humano, solamente es algo que de la boca del humano sale. Pero Dios tiene la última respuesta. Jairo pudo haber dicho, tienen razón, ¿para qué lo molesto? Si ya mi hija murió. Pero él siguió creyendo. Él siguió creyendo que Jesús podía sanar y salvar a su hija. Pero tu fe, amado amigo, hermana, tu fe debe aprender a escuchar la voz de Dios. A veces solamente escuchamos aquellas voces que no deberíamos escuchar. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Aquellos amigos o amigas que no han escuchado la voz de Dios, Él te va a hablar a tu corazón, le va a hablar a tu alma, no te va a hablar audiblemente como yo te estoy hablando. Él te va a hablar a través de una palabra, a través de una alabanza, a través de un siervo que te encuentres en la calle predicando. De esa manera te habla Dios. Solamente es escuchar su voz y no escuchar esa voz del enemigo. Este versículo, amado amigo, es glorioso en cuanto Jesús escuchó lo que le decían las personas que venían de la casa de Jairo, ¿verdad? Esos que traían la mala noticia de la muerte de la pequeña. Pero el Señor Jesucristo rápidamente cubrió el corazón y los oídos de Jairo con unas palabras que le dijo: no temas, crees solamente. Por eso hoy yo te quiero compartir, hoy te quiero decir que en Cristo hay solución, que en Cristo lo vamos a lograr. En Cristo Jesús somos más que victoriosos, dice la palabra de Dios. Vendrán pruebas, sí, vendrán luchas, vendrán enfermedades. De eso no somos exentos, pero Dios siempre nos va a dar la victoria. Y Jairo tuvo que tomar una decisión. Si le creía a esa voz que venía a decirle esa mala noticia, o le creía a Jesús. Y él tomó una buena decisión, le creyó a Jesús. Le creyó en esas palabras que le dijo: no temas, cree solamente. Y hoy el Señor también te dice, en ese problema que tú tienes, en esa enfermedad, si sientes que tus hijos ya no tienen solución, hoy el Señor te dice: no temas, cree solamente. Solamente es creer en Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer religiones.
Él solamente vino a darnos un estilo de vida, una relación entre el hombre y Dios. Él solamente vino a eso, hermano. Y hoy en esta hermosa noche, el Señor te quiere decir, no temas, solamente cree. Cree que ese problema tiene solución. Cree que esa enfermedad se va a quitar en el nombre de Jesús. Que ese problema, ese obstáculo, se va a ir en el nombre de Jesús. Solamente cree y no tengas miedo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestra vida cambia. Y muchas historias nos cuenta la Biblia. Hubo una mujer adúltera que todos la querían matar apedreándola. Pero cuando tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió. Su vida cambió porque fue una seguidora de los apóstoles, pero una servidora de Cristo. Hubo un hombre también llamado Zaqueo. Y cuando tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió. Y demostró un verdadero arrepentimiento y dijo, si en algo he fallado, si en algo he robado, se lo cuadruplico. Y muchas historias así, amado hermano. Ahí está un hombre endemoniado, un hombre llamado el Gadareno. Cuando tuvo su encuentro con Jesús, su vida cambió. Y cuando su vida cambió, quería seguir a Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, quédate con los tuyos para que les prediques con tu vida. Así debemos de ser nosotros, predicar con nuestra vida, cómo vivimos. Porque nosotros nos podemos esconder de la gente, pero no nos podemos esconder de Dios. Y hoy en esta noche nuestro Señor Jesucristo nos dice, no temas, cree solamente. Tu vida puede cambiar. Y en esta noche el Señor Jesucristo te hace una invitación a aquel que no ha conocido de Dios, o para aquel que también ya conoce de Dios, pero quizás su fe ha sido perturbada. Hoy el Señor te invita a que hagamos una oración pidiéndole, ¿verdad?, que Él tome el control de nuestra vida. Hoy lo quiero invitar, amigo, amiga, hermano, hermana, que me está viendo, que me está escuchando. Para aquel amigo, amiga que no conoce a Jesús, el Señor le invita el día de hoy para que usted lo conozca. Muchos podemos decir que conocemos a Cristo, a Dios, pero si verdaderamente no le hemos conocido, es como un agua de sabor, ¿verdad? Solamente si probamos, sabemos a qué sabe. Y hoy también así es nuestro Señor Jesucristo. Si no lo probamos, no vamos a saber si verdaderamente es real. Y yo se lo puedo decir que Cristo es real. Porque yo he creído a un Cristo de poder, a un Cristo que salva, a un Cristo que sana y a un Cristo que liberta. Vamos a orar, amigo, amiga. Si no conoces a Cristo, hoy invítalo a que entre a tu corazón, a tu hogar. Amada hermana, vamos a orar para que el Señor restaure nuestra fe, nuestra vida. Padre, hoy en esta hermosa noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre. Primeramente, mi Señor, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Hoy, Señor, hoy quiero orar por mis amigos, mis amigas que me escuchan, mis hermanos, mis hermanas que nos ven. A todo aquel que no te conozca, Señor, que tú entres en sus vidas, que tú entres a su corazón, a su familia.
Y hoy oro también por aquella hermana, hermano, que ha sido perturbada su fe por una mala noticia. Hoy también oramos para que usted, Señor, le afirme esa fe, Padre, porque dice su palabra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy, Señor, hoy te pedimos, así como Jairo, Padre, que tú nos brindes con esas palabras, que no tengamos miedo, que solamente creamos. Hoy te pedimos, Padre, por todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo, en el nombre de Cristo Jesús, que tú restaures su familia, su matrimonio, a sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.